comenzar a grabar la clase con su permiso también. Excelente. Pues bienvenidos a todos a esta la quinta clase en nuestro curso Multiplicando Discípulos. Hemos estado estudiando la vida de Pablo y Bernabé y su viaje misionero con Juan Marcos. La clase pasada tocamos el tema de que Juan Marcos en su inmadurez, podríamos decir, abandonó el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, pero más después, Dios utilizó eso para multiplicación, ¿verdad? Entonces, dos equipos de misioneros, porque Pablo y Bernabé tenían un desacuerdo fuerte. Se separaron, Pablo y Silas se fueron en un viaje misionero y Bernabé y Marcos regresaron a Chipre para seguir compartiendo la palabra ahí. También vimos cómo más tarde en su vida Juan Marcos, Dios lo utilizó de gran forma. Era una ayuda para Pablo cuando él estaba en la cárcel. Era un acompañante de Pedro en algunos de los ministerios que él hacía. También escribió el Evangelio que lleva su nombre. Así que esta noche vamos a enfocarnos un poco más en el proceso que Jesús establece para nosotros cuando en nuestro grupo tenemos a alguien que comete un error, que peca, o que tiene una debilidad doctrinal y está enseñando algo incorrecto. ¿Cómo tratamos con esa persona? No tenemos detalles sobre lo que Pablo y Bernabé hicieron con Juan Marcos, si le llevaron por este proceso también. Yo me imagino que lo enfrentaron su pecado y Juan Marcos se arrepintió, fue perdonado y por eso Bernabé podía llevarlo en su siguiente viaje. Pero sí, Jesús aclara en Mateo 18 lo que es el proceso que en amor seguimos. Y ustedes en sus grupos sembradores, en su trabajo en el ministerio de sus iglesias, van a encontrarse con situaciones así. ¿Cómo reaccionamos en esos casos? Vamos a estudiarlo hoy. Comenzando entonces con una oración. Oremos. Querido Jesús, todos somos culpables del pecado. Con tu ley nos has llevado a ver ese pecado como una ofensa contra otros y contra ti. Tu gran misericordia no solamente nos has llevado a ver nuestro pecado en la ley, pero también a ver nuestro Salvador en el Evangelio. Mientras trabajamos con otros, ayúdanos a usar correctamente la ley y el Evangelio para que otros puedan también aferrarse constantemente a Jesús como la única solución para su pecado. Usa tu palabra en nuestra clase hoy para empoderarnos a ser tus mensajeros. En el nombre de Jesús oramos. Ok, comencemos entonces con repasar, de hecho, esa lectura que ustedes hicieron de Mateo 18. ¿Alguien sabe lo que está en este retrato en la pantalla? Es una pregunta difícil. A lo mejor comenzamos con este hombre. ¿Alguien quiere adivinar quién es este hombre? Excelente. Tenemos algunos estudiantes valientes que quieren adivinar. Félix, ¿quién es? Piensa usted. Martín Lutero. Muy bien. Sí, es Martín Lutero. Muy bien. Se ve ahí en su ropa de profesor. Él estaba trabajando como profesor en la Universidad de Wittenberg, ¿verdad? Ahora, ¿qué está sucediendo en el retrato? ¿Qué está haciendo Martín Lutero aquí? ¿Katia? ¿Quiere adivinar?
Aquí creo que está mostrando las escrituras, pero también hay fuego. Creo que es el día que han quemado sus escritos, si no me equivoco. Ok. Está usted muy cerca de la respuesta correcta. Sí, aquí se ve fuego con varios tomos, varios libros grandes, y Martín Lutero está por arrojar algo más. Sí, la bula que era contra él, ese mandato que era contra él, está quemándolo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, compartir un poco de la historia detrás de esto. Sí, estaba correcta la respuesta de Katia. En 1517, octubre 31, Martín Lutero publicó sus 95 tesis. Aprendieron un poco sobre eso en Discipulado 1. Esos 95 tesis, hablaban fuertemente, específicamente contra las indulgencias, pero también unos otros errores que él vio en la iglesia. Bueno, ese documento se esparció en Europa en poco tiempo. Dentro de 3 meses estaba en cada lado del Imperio Romano. Y causó problemas. Convocaron un dieta, un conjunto de líderes de la iglesia, y Martín Lutero pensó que en ese dieta de Worms, se llama, pensó que iba a poder defender sus escritos, que iba a haber un debate teológico. Pero cuando llegó, no hubo debate. Había un legado, un representante papal que enviaron allá y mostraban a Martín Lutero sus escritos y dijeron, tienes que negar todo esto que escribiste, tienes que cancelarlo, negarlo. Y Martín Lutero contestó, no puedo, porque lo que yo escribí es una exposición de las escrituras y sería contra de la conciencia negar las escrituras, ¿verdad? Entonces no llegaron a un concuerdo allí. Más bien, Martín Lutero tuvo que esconderse por miedo de que los representantes del imperio iban a matarlo. Así que se escondió por un tiempo en un castillo disfrazado como un caballero, disfrazado como un caballero. Ahí él tradujo el Nuevo Testamento, empezó a traducir el Nuevo Testamento en el idioma alemán. Pero un tiempo después, y esto es 1521, el Papa Leo X, él decretó mediante una bula papal, que es un anuncio oficial, que Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica. Y eso también lo puso en mucho peligro, porque expulsado de la Iglesia Católica en ese entonces también significó expulsado del Imperio Romano. Estaban muy ligados en ese entonces. Así que aquí vemos cuando Martín Lutero recibió esa bula papal, él lo quemó en protesta, lo quemó. Es un ejemplo de disciplina eclesiástica. Disciplina eclesiástica. Los católicos romanos estaban tratando de disciplinar a Martín Lutero con la esperanza de que cambie de opinión, de que se arrepienta de predicar y enseñar la verdad. Obviamente es un ejemplo de disciplina eclesiástica muy errado, porque estaban llamándole al arrepentimiento por decir la verdad. Él no había pecado en sus enseñanzas y en sus prédicas. Así que por esa razón él quemó la bula papal. No fue un acto de rebeldía, fue una protesta en contra del pecado de la Iglesia Católica Romana, en expulsarle por simplemente decir lo que la Biblia siempre ha dicho. Bueno, esta noche vamos a enfocarnos en
la disciplina eclesiástica verdadera, la que Jesús nos llama a llevar a cabo en amor cuando hallamos a alguien en nuestros grupos que está en un pecado o que está enseñando algo erróneamente. ¿Qué hacemos con esa persona? Y ustedes leyeron en Mateo 18, 15 al 18, el proceso que Jesús nos dejó para buscar el arrepentimiento y el perdón de ese individuo. ¿Alguien quiere empezar con el primer paso? El primer paso del proceso que Jesús nos delinea aquí en Mateo 18. Ángel y Maribel, ¿cuál es el primer paso? El primero dice, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Excelente. Muy bien. Entonces, el primer paso, muéstrenle su pecado solamente entre ustedes dos. ¿Por qué piensan? ¿Por qué empezó Jesús así? ¿Por qué no ir de una vez y contarlo a toda la iglesia? Ángel y Maribel, sí, adelante. Sí, porque para no humillarlo y hacerlo entrar en razón, empezar desde lo más sencillo, lo más básico. Sí, para no humillarlo sin necesidad, ¿sí? Muy bien, esto se tiene que ver con el 8º mandamiento, ¿verdad? No darás falso testimonio contra tu prójimo. Ese mandamiento Dios lo dio para proteger nuestra reputación, proteger la reputación. Entonces, un chisme, aun si es cierto lo que estás contando, es un pecado porque está dañando la reputación de otra persona. Así que vemos que Jesús comienza con un paso de amor, aunque una persona ha pecado y son culpables. Jesús dice, ustedes todavía deben amarlo y cuidar su reputación. No vayan contando a todo el mundo lo que pasó. Primero, ve tú y él solos y enseñe su error. Llamarle al arrepentimiento. Y si se arrepiente, perdona. Ya ganaste a tu hermano, dice Jesús. Si no, ¿cuál es el siguiente paso? Si no se arrepiente, ¿cuál es el siguiente paso? Félix levantó su mano. Félix. Si no hace caso el hermano al confrontarlo con su pecado, nosotros tenemos que tener 2 testigos para que ellos también puedan testimoniar de que se le ha hablado y se le ha hecho enfrentar con su pecado. Muy bien. Sí, el siguiente paso, entonces, si no hace caso, trae a 1 o 2 más hermanos con usted. ¿Y por qué? Jesús mismo lo explica en Mateo 18. ¿Puedo, Si profe? Adelante, Katia, sí, por favor. Yo creo que por lo que dice la palabra, ¿no? No se arrepiente, si no se arrepiente. Es importante llevar a alguien como testigo, porque como es el segundo paso, si no se ha arrepentido la primera vez, el testigo va a atestiguar que no se ha arrepentido esta vez más. Y si no se arrepiente con el testigo, entonces recién se lo puede llevar a la iglesia. Pero yo creo que desde el primer paso, siempre considerándonos a nosotros mismos como pecadores, igual que él. Es muy cierto su comentario. Sí, justo después de esta lección, Jesús cuenta una parábola sobre 2 deudores.
Y el punto de esa parábola es el perdón, pero nos hace ver que todos somos deudores frente a Dios y que en su gran misericordia Dios en Cristo ha cancelado nuestra deuda enorme que nunca podríamos volver a pagar. Jesús sufrió el precio y pagó el precio para cancelarlo de una vez para siempre, en total. Entonces, sí, es importante recordar eso cuando empezamos este proceso. Yo también soy pecador, perdonado por la pura gracia de Dios. Y así nos acercamos al hermano en amor y humildad, en vez de con una actitud egoísta o creyéndonos superiores de alguna forma a esa persona. Muy buen punto. Jesús dice, sí, en Mateo 18:16, que debemos en este caso, en el segundo paso, traer un testigo o dos para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Había una ley en el Antiguo Testamento que el testimonio solamente se aceptaba si fuera de 2 o 3 o más personas. Así una persona no podría simplemente salir con una mentira que fuera aceptada como testimonio verídico. Bueno, entonces en este paso, no es solamente para dar testimonio después a la iglesia si todavía no se arrepiente, aunque es parte de eso. Es también en amor al pecador. En amor al pecador. ¿Qué podría pensar ese pecador cuando tú vas a solas con esa persona para llamarle al arrepentimiento? Podría pensar, esa es nada más tu opinión, ¿verdad? Solamente una persona piensa así. Pero ahora cuando lleguen dos, esa palabra que tú hablaste se consta con otra persona. Y es con la esperanza de que el pecador se dé cuenta, ok, esta no es solamente la opinión de una persona, esta es la voluntad de Dios. Estoy pecando y tengo 2 o 3 testigos diciéndome lo mismo, ¿verdad? Entonces, otra vez buscando el arrepentimiento y el perdón del pecado. ¿Cuál es el tercer paso? Ay, perdón, ya lo puse en la pantalla. El tercer paso. Bueno, ya lo puse. Si aún no hace caso, entonces se hace saber a la iglesia. Se hace saber el asunto a la iglesia. Y otra vez preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué se hace saber a la iglesia? Pues por una parte es otra vez el amor. Así todos pueden orar por esta persona juntos para su arrepentimiento. Así todos pueden también, si tienen interacción con esta persona, llamarle al arrepentimiento. Pero también es en preparación para el último paso. Si todavía después de hacerle saber a la iglesia y la iglesia entera está diciendo a esta persona, estás en pecado, tienes que arrepentirte. Si aún no se arrepiente, el último paso, ¿cuál es? Ángel y Maribel, por favor. Dice que si no se arrepiente, pues tenerlo por gentil y publicano. O sea, como un pecador impenitente. Darlo como un pecador impenitente y ya ahí pues eso podría llevar a un proceso de excomulgación. Muy bien, muy bien. Sí, trátele como un incrédulo, como un pecador impenitente, como gentil o publicano. Y eso es porque en realidad, con rehusar de arrepentirse, en ese momento la persona es impenitente, es un incrédulo. Entonces estamos, pero aún así, el propósito otra vez es amor. Ese es el mensaje más fuerte que puede una iglesia enviar a uno de sus miembros de la seriedad de sus pecados. Van a tratarlo como un incrédulo.
Eso no necesariamente significa que cada vez que se topan los miembros de la iglesia con esta persona en la calle tienen que decir así, y no voy a hablar con esta persona, me voy a huir de su presencia. Es más bien hablando de pues las bendiciones de la unidad y la comunión que compartimos como creyentes. El orar juntos, el adorar juntos, el trabajar en la obra juntos, el convivir como creyentes juntos. Todas esas cosas no debemos hacerlo ya con esta persona. ¿Por qué? Porque con su impenitencia se ha separado esta persona de la comunión de creyentes. Y queremos dejar eso claro. Si seguimos conviviendo con esta persona como si fuera normal, estamos enviándole un mensaje equivocado. Todo está bien contigo y con Dios. Tenemos que darle el mensaje fuerte de que no todo está bien contigo y con Dios. ¿Sí? Y la excomunicación es el último paso. Muy bien. Entonces aquí está. Si se niega a escuchar todavía, trátelo como a un incrédulo. Oh, ahora alguien escribió en el chat. Se congeló la imagen Yo y creo el que ya audio. apareció. Oh, ¿me pueden escuchar? Sí, pastor. Sí, ahora sí. Perdón, a lo mejor hubo problema con la conexión. Si vuelve a suceder eso, voy a moverme un poco más cerca de mi internet. Pero estaba explicando sobre este cuarto paso, se hace en amor. Es el mensaje más fuerte de la ley que una iglesia puede compartir con un pecador no arrepentido para que se arrepienta. Y no significa necesariamente evitar todo contacto con esta persona, pero sí significa dejar en claro que él se ha separado de la comunión de creyentes con su impenitencia. Así que no tomar Santa Cena. Él no puede tomar la Santa Cena. No debe orar uno con esta persona. No debe convivir como cristiano con esta persona. Porque de hecho, con su impenitencia se ha separado del cuerpo de Cristo. Y queremos dejarle saber eso en claro. Bien. Hasta aquí, ¿cuáles preguntas tienen sobre este proceso? Y luego voy a hacer unos comentarios finales. Pero Félix levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Félix? Dice la Biblia que lo que ustedes aten, o sea, todo lo que ustedes hagan, lo que aten, eso será atado también arriba. ¿Nos podría explicar un poco más sobre este punto? Claro que sí. Ese es el oficio de las llaves, así lo llamamos, el oficio de las llaves. Y es justo lo que estamos describiendo aquí. Es el compartir de la ley con un pecador arrepentido hasta que se arrepienta. Y el compartir de la ley con un pecador no arrepentido hasta que se arrepiente. Y el compartir del evangelio con un pecador arrepentido para que sea consolado, que es perdonado. Eso es el ministerio de las llaves del reino del cielo. Así que cuando Jesús habla de una llave que ata, podemos pensar que un pecador arrepentido lleva su pecado todavía. Y con compartir la ley con esa persona, estamos atando su pecado a su persona. Estamos diciendo, hasta que te arrepientes, estás con tu pecado. La llave que desata es el evangelio. Una vez que ese pecador se arrepiente, compartimos el mensaje de perdón en Cristo, sin condiciones, ¿verdad? Que Cristo ganó por nosotros y eso es como abrir el candado y se desata así el pecado, es liberado de él, es perdonado. En ese sentido, Jesús utiliza
Lo que atan en la tierra será atado en el cielo y lo que desatan en la tierra también será desatado en el cielo. Está diciendo que cuando nosotros como sus voceros compartimos ley con un pecador no arrepentido y compartimos evangelio con un pecador arrepentido, es como si Jesús mismo estuviera tratando con esta persona. Así lo trata Dios en el cielo también. ¿Alguna otra pregunta sobre este proceso? Okay. Camilo, adelante, Camilo, por favor. No, pastor, no tengo ninguna pregunta, sino que yo vi esa clase con usted, pastor, y manejo las llaves. Y tocábamos el caso ese de la excomunión, que es el máximo castigo que tiene la iglesia. Sí, pastor. Sí. Es bueno refundar, sí. Muy bien, muy bien. Sirve como refuerzo entonces esta lección. Sí, la palabra excomulgación significa que no, o sea, excomulgar. Comulgar es tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y enfatiza que esa bendición de compañerismo espiritual, disfrutar de la Santa Cena juntos, no se puede hacer con un pecador no arrepentido, impenitente, porque él solamente estaría cenando para su propio castigo, como dice en 1 Corintios 11, pero también porque ya no es parte de la comunión de creyentes. Pero como mencioné, también significa de las otras bendiciones espirituales que disfrutamos por medio de la comunión que tenemos como creyentes, y se hace en amor. Vimos al principio la disciplina eclesiástica errada, una excomulgación equivocada con Martín Lutero. Pero el proceso que Jesús explica aquí y la excomulgación de uno que de verdad está en error y rehúsa arrepentirse es algo bíblico, algo bíblico. ¿Alguien más pregunta sobre este punto? Okay. Entonces, unos comentarios para aclarar aquí. Jesús nos da estos pasos, pero no es una regla matemática. O sea, si en amor y para el bien del pecador lo vemos necesario repetir uno de estos pasos, está bien, ¿verdad? A lo mejor después de mostrar su pecado a solos, la persona dice, quiero meditar en esto, quiero estudiar las escrituras para ver si de verdad estoy pecando. Y a lo mejor en ese caso podemos decir, ok, voy a volverte a hablar en 2 días. Entonces volver a visitarle en privado. No es como una regla matemática que hacemos una lista de, ya hicimos al siguiente, ya hicimos al siguiente. Es en amor al pecador. Entonces, si lo vemos necesario repetir un paso, es una posibilidad. También hay ciertos casos cuando es necesario brincar un paso. Tenemos pecados cometidos en público que se deben de enfrentar en público también para el bien de los demás. Un ejemplo bíblico de eso es en el libro, tenemos la historia en el libro de Gálatas, la carta de Gálatas. En capítulo 1 y 2, Pablo explica que una vez cuando él fue a Jerusalén, él vio que Pedro el apóstol, por temor a los judaizantes, estaba evitando comer con los gentiles. Y Pablo vio ese error y era algo muy público, o sea, en sus reuniones públicas, Pedro no pasaba tiempo con los gentiles, solo con los judíos, y enfrentó a Pedro públicamente sobre eso. ¿Por qué?
Porque si solo se hizo en privado y nunca se dio a saber en público, podrían todos los creyentes llegar a pensar, no podemos pasar tiempo con los gentiles, porque Pedro no pasa tiempo con los gentiles, debemos seguir su ejemplo. Para el bien de todos, se tenía que corregir públicamente. Y lo mismo para pecados públicos hoy en día. A veces para el bien de todos es necesario corregirlo en público también. Todavía en amor lo hacemos. Y ese es el último comentario que quería hacer sobre este proceso. No olvidemos el propósito. Siempre el propósito, la meta, es el arrepentimiento del pecador para poder asegurarle de su perdón pleno y gratuito por causa de Cristo Jesús. Lo vemos en las palabras de Jesús. Habrás ganado a tu hermano. No. Queremos el perdón y la salvación del pecador. Por eso hacemos este proceso. Y es difícil. No es fácil enfrentar a alguien con esto, pero es necesario por la salvación de esta persona. Si no se hace, no solamente hay fuertes consecuencias en su vida espiritual, podría perder su salvación, también en el grupo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces hay que corregir, hay que llamar al arrepentimiento cuando es necesario, cuando alguien ha pecado y no se ha arrepentido. El contexto nos enseña también que el propósito, la meta, es el perdón del pecador arrepentido. Porque Jesús después cuenta esa parábola sobre los deudores que nos recuerda a todos que Dios, por gracia, ha cancelado nuestra deuda. Y ahora queremos que otros disfruten de esa bendición. Así que si uno no es arrepentido, vamos a llamarle al arrepentimiento hasta que se arrepienta para poder decirle, cancelada es tu deuda. Cristo pagó por todo. Muy bien. Dicho todo eso, ¿alguna pregunta? Okay. Ustedes como líderes de sus grupos sembradores tienen esta responsabilidad. También cada cristiano en nuestra vida con otros cristianos tenemos esta responsabilidad. Y no es fácil. El camino fácil es no hablar con la persona, ignorar su pecado, no llamarle al arrepentimiento, evitar esa conversación incómoda, hasta podría enojarse la persona contra mí, ¿verdad? El camino fácil sería guardar silencio, ignorar el problema. Pero como hemos visto anteriormente en esta clase, el camino fácil no es el que agrada a Dios. En este caso, el camino difícil es lo que Dios nos manda a hacer y lo que en amor para la salvación del pecador vamos a llevar a cabo también. Bueno, tenemos un ejemplo de esto y no lo mencioné. En el libro de Hechos 18, 24 al 28. En esa sección hay un señor que se llama Apolos. Y él estaba enseñando las escrituras y era muy elocuente. Tenía un sólido conocimiento de las escrituras, pero le faltaba un poco de información en su enseñanza. Solo conocía el bautismo de Juan, dice. Entonces, no tenía el evangelio completo, que el Mesías que anunciaba Juan era Jesús, y que Jesús vivió, murió, resucitó y ya llevó a cabo su trabajo. Así que, ¿qué hicieron los creyentes? Pues una pareja, Priscila y Aquila, después de escuchar su enseñanza, los llamaron aparte y en privado le explicaron lo que le faltaba en su enseñanza. Corregían lo que él tenía. Entonces, de ahí adelante vemos que Apolos
con el evangelio completo ya corregido, llega a ser un gran maestro en la iglesia. Vamos a ver también ahora otra historia bíblica que ilustra este proceso para nosotros y los resultados muy gozosos y benditos que puede producir. Si quieren, pueden abrir sus Biblias a 1 Corintios 5, 1 al 13, si tienen Biblias frente a ustedes. Si no, yo tengo también las palabras aquí en sus pantallas, y pueden leerlo desde aquí. Pero vamos a leer una historia sobre un caso en la iglesia en Corinto, en donde Pablo animó a la congregación a hacer disciplina eclesiástica a la persona. Y vamos a estudiarlo utilizando el método de las 4C, esta historia. Así que primero vamos a leer la historia misma. ¿Alguien puede leer lo que está en la pantalla? Versículos 1 al 5. Sí. Dice Adelante, así Catherine. la palabra del Señor. Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu. Y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnen en el espíritu, yo esté con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder. Entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor. Okay. Muy bien, continuemos esta historia. ¿Alguien quiere leer lo que está en la pantalla ahora? ¿Voluntario? Ángel y Maribel, muchas gracias. No está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Excelente. Okay, eso es lo que leemos en 1 Corintios. Hay una sección más, 9 al 14. ¿Alguien puede leer esta parte? Yo, pastor, ¿puedo? Por favor, Camilo, sí. 1 Corintios 5, 9 al 14. Por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. Y no me refiero a que se aparten de todo de los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en este caso tendrían que salirse de este mundo. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera? Si ustedes no juzgan a los de adentro, a los de afuera ya Dios lo juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso, a ese juzgador, me imagino yo. Muy bien. Esa es entonces la instrucción. Bueno, Pablo explicó el caso, también les dio instrucción muy fuerte sobre qué hacer con ese hombre. Ahora vamos a ver la resolución del asunto, lo que sucedió entre la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios. Esto es lo que él escribe en 2 de Corintios 2, 5 al 8. ¿Alguien puede leer esto? Félix, gracias. Adelante, Félix. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado solamente a mí,
sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que me confirméis el amor para con él. Okay. Entonces ahí tenemos la conclusión del caso. Ahora está en tristeza el hombre y dice que deben de perdonarlo. Bien, vamos a estudiar esto con las 4C. Entonces, comenzando con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Félix levantó su mano otra vez. Adelante, hermano. Yo tengo los gentiles, la mujer del padre del pecador, Jesucristo, Satanás, los fornicarios, los avaros, los idólatras, los maldicientes, los borrachos y los ladrones. También la iglesia de Corintios están presentes en la, a quien está dirigida la carta de Pablo. Muy bien, ok. Así que sí, tenemos Pablo, los Corintios, los libertinos mundanos que menciona Pablo, Jesús, Satanás, también los que estaban involucrados en este pecado, se menciona el hombre y la esposa de su padre. Muy probablemente por la forma en la cual Pablo dice eso, estaba involucrado en fornicación con su madrastra, porque no dijo con su madre, dijo con la esposa de su padre. Probablemente era su madrastra. De todas formas era fornicación y era prohibido por Dios, así que bueno. Muy bien, ahora a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Camilo, por favor. El cuerpo, la carne. Esos son los objetos que yo veo ahí. Okay. Sí. Hay algunos otros que son mencionados, no están presentes en la historia, pero Pablo los menciona como ilustración. Ángel y Maribel a lo mejor van a mencionarlos. Sí, la masa y la levadura. La masa, la levadura, los panes sin levadura, sí. Esa sección merece un poco de porque hay evangelio allí también. Aquí está. Tienen que saber que Pablo está utilizando la fiesta de la Pascua, que era una fiesta judía que Dios ordenaba a los israelitas en el Antiguo Testamento celebrarla. Y esa fiesta comenzó con echar de la casa toda la levadura. Se celebraba en conjunto con la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Entonces, al principio echaban toda la levadura de la casa. Y Pablo está utilizando eso como un símbolo de la realidad espiritual en Cristo. El Cordero Pascual que ellos sacrificaban, pues el verdadero Cordero Pascual es Jesucristo. Él fue sacrificado y nos ha salvado de nuestros pecados. Entonces él dice que el pecado es como la levadura. Cristo nos ha hecho con su sacrificio por medio de la fe en él, nos ha hecho una nueva masa sin levadura. Eso es lo que en realidad lo somos por medio de la fe en Cristo. Así que movidos por lo que Cristo nos ha hecho, limpios de pecado,
panes sin levadura. Entonces él dice, echen la levadura de sus vidas. O sea, ya el pecado no tiene ningún lugar en la vida del cristiano, ni en una iglesia de cristianos. Así que eso es lo que deben hacer. Igual que los judíos echaban de sus casas la levadura, debemos echar de nuestras vidas el pecado en gratitud al Cristo quien nos ha salvado. Muy bien, ok. Entonces, seguimos estudiando con las 4C aquí. Estamos en dónde ocurrió esta historia. ¿Dónde ocurrió? Félix levantó su mano. Félix. Esta carta la escribió Pablo para la gente de la iglesia de Corintios. Muy bien. Entonces, sí, lo escribió para la gente en la iglesia en Corinto. ¿Se conoce algo sobre esa ciudad, Félix? ¿Sabe algo sobre la ciudad de Corinto? ¿Cómo era? La ciudad de Corintios era una ciudad donde fundaron las primeras iglesias de los gentiles. Son 7 en total, 7 iglesias que fundó Pablo y los que lo acompañaban. La época es la época de la predicación de Pablo, la segunda predicación, porque las noticias que llegaban de las iglesias era que estas iglesias no tenían un control sobre los actos de sus feligreses, de sus fieles, de los discípulos. Entonces, el dolor y la tristeza de Pablo es porque no los corrigen, no tienen la fuerza, el valor para enfrentar el pecado que se ha tomado campo en estas iglesias y más que nada es visto por los gentiles y por la gente que confronta a la iglesia. Ellos dicen, miren, si ellos son unos pecadores, son personas que cometen inmoralidades. Y entonces eso de ahí es un motivo para que Pablo se sienta con mucha pena y tristeza y dolor por esta situación. Ok, sí. No era la primera iglesia que fundó Pablo. En su primer viaje misionero estableció varias iglesias en Asia Menor antes de visitar a Corinto, no, si no me equivoco, en su segundo viaje misionero. Pero sí era una iglesia que estaba compuesta de tanto judíos como gentiles. La ciudad de Corinto en sí era conocida en el Imperio Romano por su inmoralidad. Hasta tenían una palabra en griego que era como corintizar, que significaba corintizar, tener relaciones con una prostituta. Eso era corintizar. Así que era una ciudad conocida por su inmoralidad, pero por la gracia de Dios, por medio de los esfuerzos de Pablo, se estableció una iglesia allí, una iglesia de creyentes con dones espirituales, pero sí se ve un poco de su cultura afectando al grupo de creyentes en este caso, yo creo. Más sobre eso un poco después. El número 4, ¿cuándo ocurrió esta historia? No tienen que dar una fecha exacta, pero el contexto. A ver, Katia. Sí, después de que murió Cristo, si no me equivoco, puede ser unos 4 años después.
¿Después de qué, perdón? De que Cristo murió. Ah, ok. Sí, es un poco más después que eso. Un poco más después que eso. Ya. Porque Pablo pasó un tiempo en Arabia y también en Damasco, alrededor de 10 años. Así que sí, un poco después. Ah, Como 15 años tal vez, entonces. Sí, más probablemente fue por ahí. Estoy viendo que, según algunos, aproximadamente el año 50, al final de su segundo viaje misionero, estableció Pablo la iglesia en Corinto. Y eso sería, sí, el año 50 por ahí, por ahí. Entonces, esta carta, la primera carta a los Corintios, es después de eso. No estamos seguros cuánto tiempo después. Sabemos porque lo dice Pablo que él está en Éfeso en ese entonces. Así que unos años tal vez después de establecer la congregación en Corinto, les escribió esta carta. Muy bien. ¿Cuál es el problema en la historia? Sí, Ángel y Maribel. El pecado de la fornicación que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, estaba ocurriendo allí y Pablo les envió la carta para que tomaran cartas en el asunto. Okay. Sí, el pecado de la fornicación, Pablo mismo dice que hasta entre los gentiles no se conoce. O sea, hasta los gentiles, los incrédulos, aún en Corinto, conocida por su inmoralidad, pensaban que eso era demasiado. Un hombre teniendo relaciones con la esposa de su padre. Así que sí les llama fuertemente al arrepentimiento por eso. Hay otro problema también. ¿Se fijaron en esto? ¿Cómo habían reaccionado los corintios, los creyentes en Corinto? Se estaban jactando sobre tolerar este pecado. Es un poco difícil que lo entendamos, pero podría haber sido algo así. Miren qué amorosos y tolerantes que somos, que permitimos a este hombre seguir viniendo a nuestra iglesia y participando en nuestra iglesia a pesar de su defecto. A lo mejor así estaban jactándose de ser tolerantes y de aceptar a este hombre todavía. Pablo dice, no está bien que sea. Ese es otro problema, no está bien. Bien. Ok. Ya hemos mencionado los eventos en la historia. Se resuelve el problema. ¿Cómo? Gracias, Ángel y Maribel. Adelante. Sí, entendemos que se resuelve el problema porque Pablo los insta a tomar cartas en el asunto de acuerdo a la palabra. Y también más adelante en la segunda parte de la lectura en segunda de Corintios, también vemos que Pablo perdona al ofensor y da las palabras para que se den palabras de aliento a esa persona. O sea, fue una corrección en amor para traerlo nuevamente, no para alejarlo permanentemente. Excelente, sí. Si no estamos 100% seguros que está hablando del mismo hombre, pero parece que sí. Podemos decir que es muy probable que es el mismo hombre que describe acá. Después de decir expulsen al perverso de entre o sea, lleven a cabo disciplina eclesiástica, excomulguen a este pecador para que se arrepienta.
Parece que los corintios lo hicieron, lo excomulgaron. Y parece que funcionó. El pecador se arrepintió. Y luego, a lo mejor el problema era que los corintios, después de su arrepentimiento, lo estaban como manteniendo a lejos. ¿Podemos recibirlo otra vez o no? Y Pablo dice, sí, se arrepintió. Ahora deben perdonarlo y consolarlo. Confirmen su amor hacia él. Acéptenlo con brazos abiertos. Ya ganaron a su hermano, ¿verdad? Así que parece que sí, se resolvió. Se resolvió el problema de una forma muy feliz en este caso. Muy bien. Vamos a las preguntas de consolidar entonces. ¿De qué se trata la historia? Si vamos a resumirlo en pocas palabras, ¿de qué se trata esta historia? A ver, no hemos escuchado de Walter, Lorena, Norma entró. Buenas noches, Norma, bienvenida. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? ¿De qué se Buenas noches, trata? bendición, pastor. Buenas noches. Buenas Un noches. contratiempo, sí, un contratiempo familiar, pero aquí estamos. Gracias por venir de todas formas. Muy bien, Exacto. ¿quería contestar de qué se trata la historia, Norma? Sí, es que lo que pasa es que estoy un poquito enredada porque como acabo de entrar, entonces veo que están tratando de Segunda de Corintios y también de Primera de Corintios, ¿verdad? ¿Cierto? Y entonces esto estaba un poquito enredada porque yo tenía en lo que estudié otra cosa puesta. Y entonces me senté un poquito así enredada, por eso que no contestaba, porque me estaba como poniendo al día. Sí, no hay problema, no se preocupe. Sí, utilizamos esta historia de Primero y Segundo Corintios del hombre que pecó y la disciplina eclesiástica que hicieron con él para como ilustrar lo que ustedes leyeron en Mateo 18, los pasos que Exacto, debemos tomar. exacto, sí, sí. Bueno, entonces esto, la historia se trata de cómo una levadura fermentada, ¿verdad?, puede dañar toda la masa. Como decimos nosotros, cómo una manzana podría dañar toda la canasta de manzana, así como relacionándolo. Y entonces que tenemos que tener mucho cuidado, porque de repente, vamos a ponerlo así, en la iglesia, una sola persona puede dañar todo lo que se ha hecho en la palabra. Así, Ok. de eso se trata la historia. Gracias. A lo mejor podemos agregar a eso cómo entonces solucionar tal caso, ¿verdad? ¿Cómo solucionarlo? Aprendemos eso de esta historia también. Bien, ¿alguien más? Otro resumen breve sería el pecado y la gracia, la ley y el evangelio, la disciplina eclesiástica. Este es un ejemplo práctico de lo que Jesús nos enseña en Mateo 18, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Sí, Norma. Sí, pastor, aquí puedo ver que el pecado que podemos enseñar a confesar, el pecado de malicia y de maldad, ¿verdad? Que es muy importante, porque si no somos sinceros y no decimos esto, no estamos con la verdad, entonces ahí también podemos dañar a las demás personas. Ok. El pecado que confesamos entonces es que no siempre somos sinceros. A Ajá, veces exacto, pastor, falta sí. la verdad. Ok.
Félix levantó su mano. ¿Qué pecado nos enseña a confesar? En esta historia vemos que Pedro no solamente está jugando el pecado sexual, sino también todos los pecados por igual. Entonces, nosotros deberíamos ser igual exigentes con los pecadores como los avaros, los idólatras, los maldicientes, los borrachos y los ladrones. Y tenemos que nosotros también hacer amor hacia nuestros hermanos pecadores arrepentidos y consolarlos también con el evangelio. Ok. Sí, bien. Recuerde cuando estamos contestando esta pregunta, vamos a formular la respuesta como confesión, ¿verdad? En vez de hablar de la acción, vamos a decir a veces no, hacemos esto. Así que podríamos tomar lo que usted dijo ahí, Félix. ¿Sí? A veces en amor no corregimos, nos llamamos al arrepentimiento cuando hay un pecador que no está arrepentido. A veces ignoramos o guardamos silencio por falta de amor por esa persona. Podríamos confesar ese. A veces tenemos miedo de su reacción, así que por miedo no decimos nada. Sí, tenemos que confesar que hemos pecado. Así. Pero me gustó lo que usted dijo al principio también. Aun si no hemos tenido relaciones con la esposa de nuestro padre, hemos cometido pecados que son iguales de graves en los ojos de Dios y podemos confesar esos pecados también a base de esta historia. Bien. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Ángel y Maribel, por favor. En el uso de las llaves, precisamente las cartas de Pablo, primero le da la dureza de la ley en cómo, ¿cómo se dice? Pues, cómo dirigirse a ese problema dentro de la congregación y luego también, pues, el perdón del evangelio, que era el propósito de todo eso, llevarlo al arrepentimiento. Sí. El amor tras el uso de la ley y el evangelio que hallamos en esta historia. Cuando pienso en eso, se me viene a la mente la parábola que contó Jesús, que el pastor tiene 100 ovejas, uno se pierde y ¿qué hace el pastor? Se va buscando esa oveja perdida, la halla, la rescata, la lleva al rebaño sobre sus hombros. Este proceso es como Jesús hace eso en su amor por nosotros sus ovejas, ¿verdad? Con su ley, con su evangelio, nos busca, nos llama al arrepentimiento, nos asegura de nuestro perdón, nos devuelve a su redil, su rebaño. Vemos su amor tras todo este proceso. Excelente. Katia levantó su mano. ¿Cómo vemos el amor de Dios en estos preceptos? Bueno, ya aplicados a nuestra vida, cómo el Señor cada día nos da la oportunidad para arrepentirnos y también nos da la oportunidad para agradecerle cada día haciendo lo correcto. Es muy increíble cómo se ve también el proceso de la disciplina eclesiástica. Es cada vez una oportunidad más. A pesar de que tal vez la primera vez no se ha arrepentido, en la segunda podría hacerlo. Entonces el Señor siempre nos está reflexionando con todo lo que pasa cada día. Muchas gracias. Buena respuesta también. Veo también el amor de Dios en esa sección que leímos sobre Cristo nuestro Cordero Pascual.
Y ahora somos, dice, en realidad somos panes sin levadura. Ese es nuestro estatus, nuestra identidad como creyentes en Jesús. Somos santos en los ojos de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Jesús ha hecho por eso, por nosotros. Bien. ¿Qué me enseña Dios a pedir o a hacer a base de esta historia? Félix, por favor. Dios nos enseña que debemos reunirnos en el nombre y poder de Jesucristo para poder nosotros llegar a justificarnos y a santificarnos. Nosotros debemos, con Cristo como ejemplo y como guía, para que alcancemos esta justificación y santificación. Ahí es lo que Dios nos está pidiendo, que nosotros pongamos siempre a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Ok. Sí, una aclaración. O sea, la justificación es algo que creyentes ya tenemos por la fe, ¿verdad? No necesitamos alcanzar eso. Cristo lo alcanzó por nosotros. Ganó un veredicto de inocente con Dios. Eso es la justificación. Es nuestra por la fe. Sí. Pero buscar el perdón de los no arrepentidos, eso sí, es algo que podemos hacer juntos. También buscar crecer en santificación, como usted mencionó, es algo bueno que movidos por la gracia de Cristo en rescatarnos, podemos hacerlo como creyentes también. Muy bien. ¿Alguien más que debemos pedir o hacer en gratitud? Sí, Katia, por favor. En agradecimiento a Dios, a lo que Él hace cada día por nosotros, vamos a querer hacerles notar a las personas que están mal y considerándonos a nosotros mismos también pecadores, y hacerles notar para que haya arrepentimiento en ellas, por amor a ellas. Okay. Muchas gracias. Sí, lo que yo iba a pedir es semejante, ¿verdad? Que Dios me dé un amor para otras personas, que está dispuesto a hablar con valentía con ellos sobre su situación espiritual, especialmente cuando hay algo que necesito llamarles al arrepentimiento sobre eso, desde que Dios me dé la valentía y el amor para hacerlo. Muy bien. Ok, entonces, una buena situación para compartir esta historia podría ser cuando una congregación no está llevando a cabo disciplina eclesiástica, igual que los corintios no estaban haciéndolo. Sería muy apropiada esa situación para enseñar a la iglesia lo que es la voluntad de Dios en su caso. Bien, entonces hagamos un breve repaso. Y estoy moviéndome un poco porque estoy acercándome más al centro de mi internet, ¿no? Para que haya buen señal. ¿Cuáles son los pasos, una vez más, del Mateo 18? El primer paso. Si tu hermano peca, ¿qué hacemos? Ángel y María, el primer paso. Ve y repréndele, estando él y tú solos. Excelente. Y repréndele estando tú y él solos. Muy bien. Luego, el segundo paso. Si no se arrepiente, ¿qué hacemos? Félix, gracias. Llamamos dos testigos, uno o dos testigos para que ellos también estén presentes y vean cómo está reaccionando la persona que se le está hablando.
Sí, 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 muy bien. Y sobre todo para constar el testimonio, ¿verdad? Para que el pecador reconozca que no es solamente la opinión de uno, sino es el testimonio de dos o tres. Y así se da cuenta, esto es cierto, tienen razón, ¿verdad? Esa es la esperanza. Muy bien, siguiente paso, Camilo. Había levantado su mano. Lorena levantó su mano. Adelante, Lorena. Bueno. Buenas noches. Sería cuando la persona sigue impenitente, se la llevaría a la iglesia. Ok, sí, avisar a la iglesia. Ahí con los dos testigos y a la iglesia se la llevaría, y si sigue así, ya se le formularía. Muy bien, ahí está el cuarto paso también. Gracias. Camilo, perdón, no le damos la oportunidad. ¿Algo que agregar? Parece que está teniendo problemas de internet. No le podemos escuchar, Camilo, perdón. Pero bueno, ya tenemos los 4 pasos y recuerden que la meta, el motivo es el amor para el hermano que está perdido en su pecado. La meta es su arrepentimiento y su perdón. Cuando hacemos este proceso en nuestros grupos, siempre es con ese motivo y con esa meta que lo queremos hacer. Muy bien. Ahí vamos a terminar la clase para el día de hoy. Entonces, vamos a terminar con la bendición apostólica, la gracia de nuestro Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén. Muy bien. Amén, Sí. profesor, gracias. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Que tengan buena